Bueno, pues continuamos con la tercera ponencia con Javier. Bueno, pues bienvenido Javier. Gracias. Javier Rodríguez Ortega. Es psicoterapeuta en Equipo Centro y facilitador de grupos de terapia para personas mayores. Desde el año 2017 está implicado en el trabajo terapéutico desde diferentes espacios, como son los centros de mayores y los talleres de desarrollo personal de obra social La Caixa. Él nos va a hablar pues de su labor con grupos de intervención de mayores. Cuando quieras, Javier. Gracias, hola. Bueno, hola a todas. Contento de estar aquí, de compartir el trabajo con personas mayores. Bueno, muchas ideas me venían, ¿no? Escuchando a las compañeras. Y yo un poco os voy a presentar mi trabajo más en la práctica, ¿vale? Yo me dedico a la psicoterapia en un centro sanitario y es mi trabajo pues más de campo, de día a día, de psicoterapia con personas tanto a nivel individual como a nivel grupal, ¿vale? Bueno, he titulado la charla Terapia Gestalt porque, bueno, aparte de ser psicólogo, soy terapeuta Gestalt. La terapia Gestalt, bueno, pues si no la conocéis, es una terapia humanista, ¿vale? Que sobre todo se basa mucho en el vínculo, en las emociones, ¿vale? Es un poco trabajar más a nivel interno, que es un poco lo que quiero reivindicar, porque es verdad que a veces hay una mirada, bueno, ya estoy diciendo, ¿no? Las compañeras, de que la persona mayor a veces se cosifica, diría yo, ¿no? Se tiene como una mirada un poco como infravalorada, ¿no? Como que solo puede o bien o ser medicada o bien tratarse a nivel más estimulación cognitiva, incluso terapia ocupacional. Y yo quiero reivindicar el trabajo más psicoterapéutico, el trabajo más que está quizás más conectado con las personas jóvenes, que ahora vamos a hablar del tema de la edad, que tiene que ver con un poco ver qué pasa dentro, ¿vale? Porque por mi experiencia hay muchos casos en los que mucha sintomatología, mucha psicosomática está relacionada con asuntos pendientes de la historia de vida, ¿vale? Que pueden ser duelos, pueden ser traumas, incluso politraumas, emociones no expresadas, asuntos de alguna manera, espinitas clavadas, ¿no? Hablamos mucho de esto también, que nunca había un espacio cuidadoso para ello, para expresar, y que de alguna manera está enterrado dentro de la persona y carga con ello, ¿no? Hablábamos antes en el inicio de esto del el viejo gruñón, ¿no? o la vieja gruñona, como quizá le pasa algo, ¿no? A esa persona, más allá de que esté todo el día enfadada, ¿no? Quizá tiene un dolor que le está haciendo estar enfadado con la vida, por ejemplo, ¿no? Bueno, es una mirada más introspectiva. Reivindicación de la psicoterapia y yo hablo mucho del buen trato interno, ¿vale? Que es un buen trato que de alguna manera la persona con la que estamos todo el día somos nosotras mismas, las 24 horas del día, desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, trabajar la convivencia interna yo siento que es un factor determinante. Cómo me trato, cómo me hablo, ¿vale? Y luego estaría el buen trato externo, que yo lo enfoco mucho. Yo trabajo bastante con grupos de terapia, ¿vale? Que siento que es una labor importante, porque de alguna manera hace más accesible a las personas que puedan venir. Primero, porque es más barato normalmente, y segundo, porque de alguna manera tiene efectos potenciados en el bienestar. Es decir, compartir una vivencia terapéutica en grupo, con las resonancias que existen entre las personas, con el efecto de compañía que hay, por mi experiencia es algo muy beneficioso. Bueno, cuento un poquito. ¿Se da aquí el botón? Ah, vale. Bueno, un poco, a mí me gusta hacer así una charla un poco más participativa. ¿Qué os es más fácil imaginaros? Una persona mayor, ¿vale? Es verdad que, bueno, yo voy a hablar mucho de las mujeres, ¿vale? Porque las personas que yo principalmente trabajo son mujeres. ¿Vale? Y normalmente, ¿no? Como bien decían las compañeras, son personas más dañadas, ¿no? Las mujeres por sistema, ¿no? Han sufrido violencia de género y las mujeres mayores todavía más, ¿no? Entonces, ¿qué os es más fácil imaginar? ¿Una persona mayor o una mujer mayor que se medica o una persona mayor que va a terapia? Como un pequeño ejercicio interno, ¿no? Yo la recordaba, ¿no? Que yo hablé con un médico hace tiempo y me decía esto de que cuando vas en autobús, que normalmente hay más personas mayores, básicamente la mayoría toman
ansiolíticos o antidepresivos, como algo naturalizado, ¿no? Como si fuesen caramelos, que también he escuchado esto. Bueno, ya le he comentado a las compañeras, el espacio de la medicina primaria para mí es como un espacio importante, es decir, porque es la puerta de entrada a cualquier síntoma, ¿vale? Bueno, yo no os voy a hablar tanto de estudios, sino de mi experiencia profesional, incluso hablando con médicos y médicas. Un gran porcentaje, no me atrevo a decir una cifra, de síntomas tienen que ver con temas psicosomáticos, ¿vale? Con asuntos emocionales, con ansiedad, depresión, que de alguna manera expresan como que el cuerpo grita a través de esos síntomas, ¿vale? La medicalización tan presente normalmente tapa esos síntomas, es decir, pone un parche, no va a ver qué pasa detrás. Puede haber un conflicto familiar, puede haber un trauma que emerge en una edad mayor, porque las defensas pueden estar más ablandadas o porque se acerca la muerte. Puede haber mil razones, ¿no? Un duelo, un conflicto por las herencias, por ejemplo, ¿no? Que es un tema como muy problemático en las personas mayores. ¿Vale? Y normalmente lo natural es, insisto, ¿no? Medicar a la persona y aquí se acaba la cosa, ¿no? Es decir, hay una prevalencia enorme de medicación, cada vez más, que de alguna manera estamos familiarizados. Mientras que la terapia, o la psicoterapia, es algo más, ¿cómo decirlo? No sé, me sale la palabra alternativo, no sé la palabra alternativo, pero sería más minoritario, ¿vale? ¿Qué pasa? Que de mi experiencia, ¿no? y por eso poner mi granito de arena a que las personas mayores vayan a terapia, es que cada vez están yendo más personas, ¿vale? Hablamos que sí puede ser por la pandemia, puede ser por la concienciación social, ¿no? Que de aquí del colegio pues trabajamos en el grupo, ¿no? De que y la terapia no es algo que tengas que ocultar, no es algo que tengas que esconder. Y de aquí un poco hablar de las posibles dificultades que puede tener una persona para ir a terapia. Bueno, habéis hablado del tema del edadismo, que para mí es un tema fundamental. Vivimos en una sociedad totalmente consumista, productiva, es decir, lo viejo no existe, por así decirlo, ¿no? Se tiende a orillarlo, incluso a menospreciarlo. Entonces, claro, muchas veces la psicoterapia está basada un poco en mejoras, ¿no? o en vistas a un futuro. Entonces, parece que las personas mayores no pueden acceder a ello, ¿vale? Porque de alguna manera no están tan legitimadas por su edad. Bueno, también hablabais de los prejuicios que existen en torno a las personas mayores. Bueno, hablando del maltrato, por ejemplo, el maltrato en la infancia o el maltrato a la mujer son palabras o conceptos más mayoritarios o más predominantes que el maltrato a la vejez, ¿no? Pues también hablábamos de que normalmente en los centros de psicoterapia no suele haber un apartado de psicoterapia para personas mayores, ¿no? Suele haber infantil, adolescentes, parejas, familia, pero no suele haber para personas mayores. Bueno, todo esto redunda en un efecto de sentirse apartado de la sociedad, ¿vale? Que para mí es un tema importante que yo detecto mucho, que es el sentimiento de exclusión. Es decir, ¿no? Un poco lo que decíais de la profecía autocumplida, si hay un mensaje de que puede ser explícito e implícito, ¿vale? Porque de alguna manera, insisto, ¿no? La idea de que una persona se gaste su dinero en ir a terapia es como rara, ¿no? Parece que es algo como diferente, ¿no? Como que no tiene utilidad, ¿no? Que es otra palabra también que puede ser muy perniciosa, ¿no? Que parece que lo útil es lo único legítimo. Yo detecto muchos en las personas mayores falta de información, ¿vale? Insisto, ¿no? En el tema de la medicalización, el médico de cabecera muchas veces es el único profesional de la salud disponible. La soledad, muchas veces no saben a dónde acudir. Hablabas de los medios de las nuevas tecnologías, pero es decir, no hay una red de profesionales, no. ¿Quién conoce a un psicólogo que se dedica a personas mayores? Incluso a lo mejor hay personas mayores que la psicología les es extraño, la psicoterapia, ¿no? Como algo diferente. Vale, insisto en el sentimiento de exclusión, ¿no? De sentirse que ya no valen, que ya. Bueno, hay frases, ¿no? Muy dañinas, ¿no? Para lo que me queda de vida, si yo ya no sirvo, ¿no? Esa sensación de que la vejez también
está muy relacionada con la muerte, ¿no? Parece que la vejez puede ser la antesala de la muerte, entonces si vas a morir ya no tienes nada que hacer en la vida. Bueno, podríamos hablar mucho de esto. Tengo como ¿cuánto? Sí, pues todavía tienes tiempo. Vale, un poco, bueno, yo comentando así lo que tenía preparado y lo que me va saliendo. Bueno, hablabais de la importancia de considerar la vejez como una etapa de vida legítima y necesaria, ¿vale? Es decir, en la antigüedad, que es curioso, ¿no? Porque ahora esto no se habla mucho, pero en la antigüedad, bueno, incluso en culturas latinas, las personas mayores o las personas ancianas son un poco las autoridades. Quizá ahora no tanto, pero en la antigüedad, normalmente en las tribus, en los pueblos, las que tenían más poder eran las personas mayores. Incluso filósofos, ¿no? Como Séneca y Cicerón hablan mucho de que la vejez es la edad hermosa, como si fuese un poco el prototipo de edad al que hay que llegar, hay más serenidad. Bueno, hablabas también de aceptación, más afabilidad, ¿no? Hay estudios. Y también destacar... A ver. Vale, la psicoterapia muchas veces funciona como una forma de contar la historia de vida, como una forma de estar en paz con tu propia historia de vida, ¿vale? Hay autores que hablan de que en la vejez, de alguna manera, ves tu vida con un sentido mayor que antes, ¿no? Como si pudieses ver como la totalidad de tu vida y pudieses, ¿no?, acercarte a la muerte que de una forma en paz, ¿no?, que es importante. Bueno, hablando de... normalmente... Las personas mayores, sobre todo en España o en otras culturas, suelen arrastrar mucho dolor, ¿vale? También lo comentábamos antes, y aquí hacer especialmente relevancia a las mujeres, ¿vale? Las mujeres normalmente han estado... hay un concepto que a mí me gusta que se llama las vidas enotrizadas, ¿no? Que consiste en estar socializada en función del otro, es decir, mirarte a ti misma, cuidarte, dedicarte tiempo a ti, es como algo raro, es como algo como que no estás acostumbrada a ello, cuando desde mi punto de vista la relación con una misma es la más importante y está muy relacionada con el sentimiento de bienestar emocional. Vale, dificultades para poder venir, individuales. Bueno, hablabais... Bueno, una, por ejemplo, sería la culpa, ¿vale? Que yo también la detecto mucho. Hay muchas personas que están deprimidas y que se sienten culpables por estar deprimidas. Claro, esto es un círculo vicioso del que no sales, porque, ¿no?, hay muchos mensajes como que dicen, si yo tengo todo, si mis nietos están bien, si tengo dinero, si tengo salud orgánica, por así decirlo, ¿cómo puede ser que esté mal? ¿Vale? Cuando una persona está deprimida es por algo, ¿vale? Eso es un poco el mensaje fundamental, ¿vale? Y hace falta una escucha un poco más sensible, un poco más activa, ¿vale? Yo lo que detecto es que es verdad que la persona que llega... A mí me interesa mucho el paso desde que la persona tiene síntomas hasta que la persona llega a terapia, porque en muchos casos, la mayoría, no llegan a terapia. No, se quedan un poco en la medicación o se quedan en sufrir solas y en silencio, que es algo también muy cultural, ¿no?, de la mujer, como de aguantar y sostener. ¿Vale? También detecto, ¿no?, por mi experiencia, Bueno, yo este año estaba muy contento porque en mi grupo de terapia había 2 hombres, pero la experiencia es que no acaban, ¿no?, que se han ido, ¿vale? Entonces es verdad que hay una dificultad de que los hombres mayores vayan a terapia. Para mí es un poco el grupo de población más difícil y la mayoría son mujeres, ¿vale? Quizás porque están más familiarizadas con la terapia o con la expresión de sus sentimientos, ¿vale? Bueno, aquí podemos hablar también del tema cultural, de que los hombres normalmente tienen poco acceso a sus sentimientos y tienen poco acceso a expresarlos, que no significa que no sufran. ¿Vale? Bueno, pues hablo un poquito más de... bueno, el buen trato interiorizado, ¿vale? Que esto a mí me interesa mucho, que tiene mucho sentido con las ponencias que habéis hecho las compañeras, porque de alguna manera es como poner en práctica recursos para fomentar este buen trato interno, ¿vale? Para trabajarlo un poco más desde la consulta. Un primer factor es el lenguaje interno, ¿vale? Que es algo tan sencillo y tan complejo y muchas veces inconsciente, que es el cómo me hablo. El cómo me hablo puede ser en voz alta,
hay personas mayores que se les cae algo o se les rompe algo y se insultan fuerte. O sea, pero qué tonta estoy, pero estoy gilipollas, pero ya no valgo para nada. Bueno, se pegan una paliza importante. Y esto redunda en su emocionalidad y en su bienestar. Luego estaría el lenguaje interno interiorizado, es decir, lo que se dicen a ellas mismas hablándose. Que esto no nos damos cuenta, pero nos hablamos a nosotras mismas, ¿no? Hay un constante diálogo interno que normalmente, como decíais, si la sociedad me ha dicho que yo no valgo, que yo no tengo sentido, ¿no? Recordar que en España la mujer, por ejemplo, no podía manejar dinero hasta hace pocos años, no recuerdo exactamente la fecha, pero es decir, hay un mensaje social de no vales, o no tienes derechos, o no tienes legitimidad. Entonces, todos estos mensajes sociales están introyectados, es decir, se convierten en introyectos. Introyectos son las voces internas que nos decimos, que nos machacan. Muchas veces la depresión propiamente dicha está muy relacionada con el machaque interno, con pegarte una paliza hasta que tu cuerpo dice basta, ¿no? Y se deprime, ¿no? Se pone en huelga, se desenergetiza. ¿Vale? Bueno, yo trabajo también mucho con las emociones, ¿vale? Que es... bueno, las emociones. Yo lo llamo como una familia interna, hago mucho trabajo emocional. Por ejemplo, una emoción fundamental en la vejez es el miedo. Hay mucho miedo a ser mayor, hay mucho miedo a la enfermedad. Por ejemplo, ¿no? Me viene el ejemplo muy claro del miedo a las caídas. Hay estudios y hay artículos que muchas veces relacionan el miedo a las caídas con pensar que me voy a caer. Entonces, desde mi punto de vista, poder trabajar la emoción miedo, poder darle un lugar, poder escribir qué me da miedo, poder incluso, a veces hago un ejercicio que es como dibujar un poco el personaje que represente mi emoción miedo. Y quizás entablar un diálogo con él, que me escriba una carta, poder responderle, porque de alguna manera nuestro miedo, recordad que las emociones en su parte sana nos cuidan, nos ponen límites, nos dicen no, mientras que en su parte nociva nos limitan, ¿no? Todas las emociones, ¿no? El miedo, el enfado, la tristeza, el dolor. Otra emoción importante que yo detecto mucho pues, sería el dolor mismo, ¿no? Que a mí me gusta mucho trabajar tanto el dolor emocional, ¿vale? Los duelos que inevitablemente la persona mayor tiene y que arrastra, ¿no? Y normalmente son duelos atascados, que normalmente han hecho ahí un nudo, ¿no? Que muchas veces el agua se estanca, ¿no? Las emociones son agua, si no se las da un espacio, si no fluyen, se estancan, ¿vale? Y ese estancamiento puede producir síntomas. También relacionado con el dolor físico, ¿vale? A mí me gusta mucho trabajar también la relación con el dolor físico, ¿vale? Porque muchas veces, bueno, está demostrado desde hace años, ¿no? Que el dolor incluso físico tiene un circuito que está relacionado con las emociones. Entonces, poder aceptar mi dolor, poder hablar con él, ayuda, ¿no? en el propio convivencia con el dolor, que en las personas mayores suele ser prevalente, ¿no? Suele ser común. A ver, ¿qué más? Hay un autor que habla de que la peor enfermedad de la vejez es el odio a una misma, ¿vale? Hay muchas personas mayores que podríamos hablar de gerontofobia interiorizada, ¿no? Como de que por el hecho de ser mayores se detestan, ¿no? O sea, no quieren ser mayores, no aceptan, ¿no? Hablabas también de la aceptación. Esto es devastador, ¿vale? Entonces, por contra, estaría trabajar la emoción del amor, ¿vale? Que es la emoción madre, que es la emoción que nos nutre. Y trabajar el amor por una misma. Bueno, esto es como muy, muy importante. A ver, ¿qué más? Bueno, dos conceptos más. Los proyectos de vida, ¿no? Hay una autora que habla de que, bueno, Elvira Lindo, quizás la conoceréis, que hay una frase que dice que ¿no? No sé si es de un libro o de un artículo que dice: envejeció cuando dejó de tener aficiones. Aficiones, proyectos de vida, la misión, llámalo como quieras, ¿no? El significado, esto es importantísimo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchas veces las personas mayores no tienen a qué agarrarse, no tienen en qué pasar su tiempo, ¿no? El aburrimiento sería otra, ¿vale? La única compañía que tienen es la tele. Claro, pues esto normalmente afecta nuevamente, ¿vale? El tener proyecto de vida, aficiones. Yo trabajo mucho con la música, que me parece importante porque todas las personas mayores han escuchado música en algún momento de su vida, está muy relacionada con sus emociones, con sus recuerdos.
Y luego ya depende, ¿vale? Pero la cocina, normalmente las mujeres mayores pues pueden disfrutar, no tanto desde la obligación, sino desde el disfrute. Bueno, esto ya depende, ¿no? Pero es verdad que el arte, hay un montón de actividades, ¿no? Paseos por Madrid, esto ayuda. Los viajes, para mí, por ejemplo, que una persona mayor viaje es un síntoma de salud. Que viaje, que cambie de entorno, que conozca lugares, ¿vale? Y luego os pongo la relación con las diferentes partes de una persona. Esto es un trabajo quizá más profundo, más, ¿cómo llamarlo?, ¿no? Más junguiano, que está relacionado con los arquetipos, ¿vale? Es difícil llegar ahí porque se hace falta un vínculo, más tiempo de terapia, ¿vale? Pero sí que lo pongo porque estamos relacionados con la soledad. Es decir, muchas veces nos sentimos solas internamente hablando. Y poder conectar, por ejemplo, con la niña interior es un trabajo muy bonito, ¿no? Y muy necesario, ¿no? Como de conectar con las diferentes partes de tu vida, con tu niña interior, con tu adolescente. Yo también hago trabajo de roles. Muchas mujeres mayores están como encorsetadas en el rol de cuidadora, ¿vale? En el rol de... Pues han sido hijas y luego sobre todo han sido madres, ¿no? Y ahora abuelas, ¿no? Como ese... Pero, por ejemplo, su rol de mujer está poco habitado, poco desarrollado, ¿vale? Eso también es importante, ¿no? Como la parte mujer. Vale. Y, por último, reivindicar los grupos de terapia, ¿vale? Para mí el buen trato tiene un efecto transmisor, es decir, desde niños nuestra evolución es que normalmente nos tratamos según nos han tratado. Es decir, si hemos recibido palizas de pequeñas, pues normalmente no vamos a tener una buena estima de nosotras mismas, no nos vamos a tratar bien. Entonces, el grupo de terapia hacen esta función como son espacios en los que el buen trato es pilar fundamental, ¿vale? Yo siempre escucho, o sea, repito esto, ¿no? La escucha, ¿vale? Simplemente escuchar. El poder de la escucha es inmenso. Simplemente un espacio en el que haya... como decimos, ¿no? 12 ojos, 12 orejas, 7 corazones, ¿no? Como que estén para ti. Esto es muy, muy terapéutico, muy beneficioso. Las personas florecen de sentirse escuchadas. El respeto, obviamente, ¿no? Si no hay respeto no puedes ir a ningún lado, no puedes adentrarte, no creas un clima de calidez suficiente como para poder abrirte, que es un poco la idea, ¿no? Crear espacios como humanos para que la persona pueda expresar lo que lleva tiempo tapando. Y luego el acompañamiento emocional, ¿vale? Que las emociones son legítimas, que se puede llorar, que se puede enfadarse, que se puede expresar dolor, expresar miedo. Vale, y luego por último, bueno, un poco ya he hablado de ello, ¿no? Normalmente estos grupos tienen un efecto muy beneficioso que es la compañía, ¿vale? Hay un factor que yo detecto mucho que es, pues nuevamente, ¿no? La soledad. La persona que se siente sola normalmente es más propensa a tener malestar emocional. En los grupos de terapia se fomenta una compañía, ¿no? Un hablar de verdad que es como muy íntimo. Es decir, quizás en 3 meses te conoces más o has hablado con más cosas con las compañeras del grupo que con tu familia. Entonces esto tiene un poder muy beneficioso. Bueno, lo que por aquí. Pues muchas gracias Muchas gracias, Javier, por visibilizar esto que creo que es tan importante, que es la psicoterapia con personas mayores, que muchas veces está también oculto o es más desconocido, y también por mostrarnos esas dificultades para que, pues, desde el grupo y cada uno desde nuestros ámbitos de intervención podamos también ayudar a las personas mayores con las que trabajamos, pues a potenciar esta idea y a ir reduciendo estos miedos de acudir a terapia, pues también pudiéndoles transmitir todos esos beneficios que has expuesto que tienen. Gracias. Gracias.